Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con una actividad de lenguaje y comunicación. Vamos a leer un texto narrativo, en este caso va a ser un cuento, y este cuento tiene relación con la asignatura de ciencias naturales, en especial con el ciclo del agua. Comencemos. Primero recordaremos cuáles son los pasos que yo debo hacer para poder leer y comprender mejor. Y son tres. Lo que yo hago antes de leer, lo que hago durante la lectura mientras estoy leyendo y lo que hago después de leer. Veamos lo que puedo hacer antes de leer. Puedo leer el título, observar las imágenes y puedo predecir e imaginar de qué se va a tratar esta historia. ¿Qué cosas yo hago durante o mientras estoy leyendo? Puedo subrayar y buscar el significado de las palabras que no conozco. O también puedo responder preguntas después de haber leído un párrafo para verificar si estoy comprendiendo bien. Y por último, lo que hago después de haber leído mi historia es, por ejemplo, contar esta historia siguiendo la secuencia. Puedo responder más preguntas, puedo hacer un resumen o puedo imaginar qué sucederá después. Bien, vamos a comenzar con nuestras guías. La primera actividad es lo que yo voy a hacer antes de leer. ¿Y qué es lo que haremos allí? Vamos a escribir aquí cuál es el título de esta historia. Vamos a observar la imagen que la acompaña y vamos a imaginar de qué se va a tratar esta historia y dónde crees tú que ocurrirá. Comenzamos a leer entonces y mientras leemos vamos a subrayar y buscar el significado de las palabras que ustedes no conocen. ¿Cómo me puedo ayudar para eso? Haciéndolo en mi cuaderno. Y luego vamos a plantearnos estas preguntas para responder. ¿Qué dice? ¿Qué le ocurre a Clarita y a sus amigas en este párrafo? Ustedes me van a contar allí. Y en la número 2 dice, ¿en qué estado se encontraban las gotitas de agua antes del rayo de sol? Vamos a recordar ahí una pista de lo que ustedes aprendieron sobre los estados del agua en ciencias naturales, que puede ser sólido, líquido o gaseoso. Bien, pasamos a la siguiente hoja. Vamos a seguir leyendo esta parte y vamos a responder estas preguntas. Luego avanzamos a la siguiente. Vamos a continuar leyendo nuestra historia. Esta es la última parte de nuestro cuento, por lo tanto vamos a hacer las actividades de después de haber leído. En este caso vamos a observar las imágenes que aparecen en esta pregunta y las vamos a ordenar dependiendo de cómo hayan aparecido en la historia usando los números desde el 1 hasta el 4. Y en la pregunta de abajo ustedes van a tener que contarme por qué las ordenaron así. Pasamos a la siguiente hoja. Vamos a pensar y luego responder. ¿En qué estado se encuentra Clarita en las nubes y por qué? Para eso les doy la pista, recordando que en ciencias aprendimos que el agua está en la naturaleza en estado sólido, líquido y gaseoso. La siguiente pregunta dice, ¿qué aventura creen que iniciará Clarita y por qué? Para eso les doy otra pista. Recuerden qué sucede con el agua en la naturaleza. Y por último vamos a dibujar la aventura que va a iniciar Clarita, ¿ya? Y para eso también ustedes se pueden ayudar de lo que recuerdan de ciencias naturales y el ciclo del agua. Y por último vamos a recordar lo que ya sabemos sobre sustantivos y sabemos que los sustantivos son palabras que nos ayudan a nombrar todo aquello que nos rodea. Los separamos en dos grupos, que son los sustantivos propios y los sustantivos comunes. Los sustantivos propios son aquellos nombres específicos de personas, animales, países, ciudades, etcétera, ¿cierto? Y se escriben con letra inicial mayúscula, como por ejemplo Paulina, países como Chile, ciudades como Peyúgue, ¿ya? Y por el otro lado están los sustantivos comunes que sirven para nombrar seres humanos, animales y cosas, pero en forma general. Por ejemplo, cuando hablamos de hermano, mamá,
o de cualquier cosa como árbol, lápiz, cuaderno, etc. Y ellos se escriben con letra inicial minúscula. La actividad que debemos realizar aquí es muy breve. Vamos a leer este texto cortito que aparece acá. Nos vamos a fijar en que hay palabras que están ennegrecidas o están más oscuritas. Esa palabra ustedes la van a tener que clasificar y la van a tener que escribir en la columna de los sustantivos propios, si es un sustantivo propio, o en la columna de los comunes, si es un sustantivo común. ¿Ok? Esperamos todas tus preguntas o dudas a través del WhatsApp. No olvides responder tu diagnóstico de comprensión lectora en línea. Un abrazo muy grande. Estamos en contacto. Chao, chao.